Seguro que has escuchado cientos de veces cómo algunas personas hacen comparaciones como que si desdoblaras todo el ADN dentro de tus células, podrías darle varias vueltas a la Tierra. Sin embargo, no nos vamos a centrar en si eso es verdad o no, sino en cómo es que saben cuánto mide la Tierra para poder hacer estas comparaciones. ¿Quién fue él o la valiente que se fue a explorar todo el mundo con una cinta métrica para al final poder decirnos cuánto medía? Pero es más, si te digo que tenemos idea de cuánto es que mide la Tierra incluso antes de nuestra era, ¿me creerías? Hablemos de Eratóstenes, el bibliotecario que midió la Tierra. Si no te suena el nombre y por tanto no sabes más o menos en qué época nos ubicamos, déjame decirte que este señor vivió al mismo tiempo que Arquímedes. Sí, el señor que descubrió que podía medir volúmenes metiéndose a bañar. Porque ese seguro que sí lo has escuchado en la escuela. Eratóstenes era el encargado de la biblioteca de Alejandría. Sí, esa biblioteca tan enorme que se quemó por accidente por ahí de 48 a.C. Pero a ver, rebobinemos. Volviendo al punto de la circunferencia de la Tierra. ¿Cómo es que la midió? Bueno, para empezar, él no era un bibliotecario común y corriente. Ya llevaba varios años dedicándose un poco más al estudio de las matemáticas y la geografía. Pero si algo se conocía de pe a pa, era el mapa de Egipto. Concretamente sabía que donde vivía estaba tan pegadito al trópico de Cáncer que por ahí del solsticio de verano, es decir, el día más largo del año, el sol pegaba justamente por encimita, haciendo que las personas no tuvieran sombra. Pero si todavía no se te viene a la mente absolutamente nada de lo que se le pudo haber ocurrido a este señor, no te preocupes. Resulta que él había leído un montón de los libros de Euclides. Sí, el de la geometría euclidiana. Entonces, él tenía una mente velocidad galaxia y sabía que si clavabas una línea en un círculo, en este caso un palo en la Tierra, al momento de clavarlo iba a proyectar una línea que iba a cortar la tangente. La tangente son las líneas que si tú dibujas un círculo van a estar cortándola en uno de esos puntos, bueno, como tal, tocándola en uno de esos puntos, pero nunca la van a cortar, es decir, que la circunferencia jamás la van a atravesar. Y si tenemos un círculo, tenemos la tangente y tú le clavas una línea, esta línea a fuercitas va a crear ángulos rectos con esta tangente. Y si tú prolongas esa línea, es decir, si pudieras continuar la línea que forma ese palo que encajaste hasta lo más que pudieras, llegarías al centro de la Tierra. Pero para su experimento concretamente necesitaba 3 vértices: un palo en Alejandría, un palo en Siena y lo que venía siendo el que estaba en el centro de la Tierra, pero evidentemente no iba a clavar un palo ahí. Pero para ya irnos poniendo más matemáticos, al palito en A lo vamos a denominar A mayúscula, al vértice que se pone en el centro lo vamos a denominar B y a ese otro palito en Siena lo denominaremos como C. Eratóstenes sabía que tenía que encontrar cuánto era que valía ese ángulo, el que se formaba entre A, B y C, al cual denominaremos el ángulo X. Una vez que encontrara cuánto valía ese ángulo y sabiendo la distancia, midiéndola entre Siena y Alejandría, podría saber entonces a cuánto equivalía un grado para distancia y entonces multiplicar eso que le saliera por 360 y obtener cuánto medía la Tierra en total. Y hasta aquí todo padrísimo, pero ¿cómo demonios vamos a saber cuánto vale un ángulo que está en el centro de la Tierra? Aquí es en donde yo te pregunto, ¿qué habrías hecho tú? Pero bueno, ¿recuerdas que te dije que Eratóstenes era un apasionado lector de la geometría de Euclides? Bueno, esto le siguió ayudando, y es que, por si no recuerdas, existe algo que son las 2 líneas paralelas cortadas por una secante, en donde, para ponerlo más simple, todos los ángulos que sean amarillos van a ser los mismos y todos los que sean morados van a ser los mismos entre sí. Con esto era claro, podía obtener cuánto medía X. El problema ahora era ¿de dónde sacamos paralelas? Por suerte, toca la maravillosa casualidad de que los rayos del sol inciden exactamente en la Tierra como paralelas y con un esquemita como este, por tanto podemos definir que el ángulo que se formara entre la sombra que se forma por el palito puesto en Siena, porque recordemos que el de Alejandría no proyecta una sombra, sería equivalente, es decir, sería exactamente el mismo que el ángulo que se formara en el centro de la Tierra, es decir, el ángulo Y es el mismito que el ángulo X. En su momento, Eratóstenes le dio que este ángulo medía 7 grados, por tanto, 360 entre 7 nos da por ahí de 51 punto y tantos, lo redondeamos a 50 para fines prácticos y entonces ese fragmentito, ese ángulo equivalía a un 50avo parte del total de la circunferencia de la Tierra. Ahora solo restaba multiplicar
S50, por lo que midiera entre el estadio de entre el palito en Alejandría y el palito en Siena. Pero resulta que para el momento, él midió las cosas en estadios, entonces se vuelve un poco más impreciso saber qué tan cerca o lejos estuvo del cálculo actual, pero llegando a una media se podría concluir que él dijo que la Tierra medía entre 39.000 y 40.000 kilómetros, y 41.000 kilómetros, y actualmente se sabe que mide aproximadamente 40.000 kilómetros, por lo que en efecto Eratóstenes no estuvo tan lejos a pesar de haber sido hace tantísimo tiempo. Y más nada, adeu.